Imagina que heredas un imperio gigantesco, en plena guerra mundial, que miles de personas mueren cada día en tu nombre, y que tú, en vez de buscar gloria, solo quieres una cosa: paz. Eso fue lo que intentó hacer Carlos I de Austria, el último emperador austrohúngaro, un hombre atrapado en el fin de una era, en el corazón de un conflicto global, y al que su intento por frenar la guerra lo convirtió en un traidor para unos y un héroe olvidado para otros. Esta es su historia. Carlos nació en 1887, en el seno de la aristocracia imperial austrohúngara. No estaba destinado a ser emperador, pero la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo cambió todo. De pronto, con apenas 29 años, Carlos se convirtió en el heredero al trono del imperio más envejecido y complejo de Europa. Y en 1916, con la guerra ya desatada y el emperador Francisco José muerto, Carlos subió al trono. Austria-Hungría estaba agotada, fragmentada y hundida en el barro de las trincheras. Lo primero que dejó claro Carlos fue su intención de buscar la paz lo antes posible, y eso lo diferenciaba de todos los demás líderes de su tiempo. Mientras el Kaiser Guillermo II hablaba de victoria y los aliados soñaban con humillar al enemigo, Carlos quería terminar la guerra antes de que destruyera Europa por completo. Estaba horrorizado por el sufrimiento de sus soldados y por el colapso interno de su imperio. Hambre, revueltas, nacionalismos, deserciones. Austria-Hungría era un gigante moribundo. En 1917, Carlos intentó negociar en secreto la paz con los aliados, a través de su cuñado, el príncipe Sixto de Borbón-Parma, que servía en el ejército belga. Este episodio, conocido como la Ofensiva Sixtus, fue un intento desesperado de romper el frente diplomático y frenar la guerra desde dentro. Carlos escribió cartas a Francia y Reino Unido, reconociendo incluso las demandas territoriales francesas sobre Alsacia y Lorena, un gesto impensable por parte de un aliado del Imperio alemán. Pero el plan se vino abajo. En 1918, los franceses filtraron las cartas de Carlos para debilitar a Alemania. Y cuando Berlín se enteró de que su propio aliado negociaba en secreto con el enemigo, estalló la crisis. Carlos fue presionado, humillado públicamente y perdió toda autoridad frente a los generales y ministros alemanes. Su sueño de paz se convirtió en su mayor debilidad. Ese mismo año, 1918, Austria-Hungría ya no podía más. El frente italiano se derrumba. Las revueltas nacionalistas se disparan. Los pueblos del imperio, checos, húngaros, croatas, eslovenos, declaran su independencia, uno tras otro. Carlos I se niega a abdicar, pero ya no gobierna nada. El imperio se hace pedazos delante de sus ojos. En noviembre de 1918, al final de la guerra, el imperio austrohúngaro deja de existir, y con él, la monarquía de los Habsburgo. Carlos fue exiliado primero a Suiza. Luego, tras intentar volver a Hungría para restaurar la monarquía, fue desterrado a la isla de Madeira, en Portugal. Allí vivió en la pobreza, con su esposa y sus hijos, casi sin recursos, enfermo, olvidado, derrotado. Murió en 1922, con apenas 34 años, de neumonía. En la cama, según cuentan sus biógrafos, sus últimas palabras fueron: «Debo sufrir así para que mis pueblos puedan unirse alguna vez». Años después, la Iglesia Católica lo beatificó, considerándolo un ejemplo de líder cristiano que actuó con conciencia. Muchos historiadores, en cambio, lo ven como un ingenuo, incapaz de entender el juego de poder real que lo rodeaba. Pero lo cierto es que fue el único gran líder europeo que intentó frenar la guerra desde el poder, y lo pagó todo, con su trono, su país y su vida.
La historia de Carlos I de Austria es la historia de un hombre que quiso hacer lo correcto en el peor momento posible. Mientras todos hablaban de gloria y victoria, él pedía paz y reconciliación. En un mundo que celebraba la guerra, su mensaje cayó en el vacío. Pero hoy, más de un siglo después, quizás sea el momento de escuchar lo que intentó decirnos. Si te interesan estos relatos olvidados, no olvides suscribirte a Secretos de la Guerra, dejar tu like y compartir este video con quien aún cree que los emperadores solo buscan poder.